describe el efecto electrónico del grupo fenilo sobre la acidez si las fuerzas ácidas son respectivamente tanto. Acá también está hablando de constante ácida, fuerza ácida o constante ácida. ¿Cuál está diciendo que es más ácido? Los dos son ácidos, liberan el protón y queda una carga en resonancia. Acá queda en resonancia y acá queda en resonancia. Pero ¿qué ocurre en este caso? ¿Qué es lo que vimos al principio de la clase? Acá el enlace pi se puede mover hacia el oxígeno, ¿no? Entonces, el carbono queda positivo. Al estar positivo, o le pide electrones a este oxígeno, o también le puede pedir al anillo aromático. ¿Por qué le puede pedir al anillo aromático? Porque al pedirle el anillo aromático, acuérdense que tenía el doble rol de aceptor o donor o dador de electrones. Entonces, esto puede tener la siguiente estructura de resonancia. El oxígeno ahí arriba se hace negativo, este también negativo y ahora queda positivo este. Después esto se corre acá, después esto se corre acá, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos quiere decir todas las estructuras de resonancia que tengamos? Las estructuras de resonancia nos van a decir que el anillo queda un poco positivo y en muchas estructuras queda la carga localizada sobre el oxígeno. Entonces, en realidad, el protón que se fue puede volver. De resonancia en este caso son solamente estas. Entonces, ¿en cuál es más fácil volver? Y acá, porque en varias estructuras de resonancia quedan los oxígenos negativos. La trimetilamina, ¿cómo se dibuja? ¿Por qué una hierve tan bajo y la otra más alta? El punto de ebullición. ¿Qué fuerza intermolecular presenta esta? Dipolo, perfecto. Dipolo, tengo muchos dipolos, inclusive un pequeño dipolo acá que se suma del núcleo de nitrógeno a los electrones y tiene dipolo permanente. ¿Y este qué fuerza intermolecular tiene? Puente hidrógeno con cadena corta, o sea que es muy importante el puente de hidrógeno. Cuando la cadena es corta, después a medida que se aumenta la cadena, va aumentando la fuerza de Van der Waals y si bien aumenta el peso molecular, pero ya la fuerza de Van der Waals empieza a predominar y entonces va a tener distinta solubilidad. Mientras más cadena larga tenga, se va a disolver en compuestos orgánicos apolares y si la cadena es corta, se va a disolver en agua. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo le explicarían? Se necesita menos energía para romper las fuerzas dipolo-dipolo porque son mucho más débiles que para romper las fuerzas puente de hidrógeno entre las propilaminas. ¿Cuál tiene mayor punto de ebullición? ¿La N-propilamina o el N-propanol? El N-propanol es lo mismo. N es una nomenclatura antigua que significa lineal. Propanol. Explique. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué fuerza intermolecular tiene? Puente de hidrógeno también. Muy bien. Los dos son puente de hidrógeno. ¿Cuál tendrá mayor punto de ebullición? Es que uno es más electro... Uno es más electronegativo. Entonces, al ser más electronegativo el oxígeno hace que el puente de hidrógeno sea más fuerte. En comparación con el tolueno, el fenol tiene un punto de ebullición más alto y es más soluble en agua. ¿Qué fuerza intermolecular tiene esto? Puente de hidrógeno también. Muy bien. ¿Y en cambio el tolueno? ¿Dipolo? Van der Waals. Van der Waals es mucho más débil, por eso tiene punto de ebullición más bajo. Y después dice, es más soluble en agua. ¿Por qué este es más soluble en agua? Porque el agua también tiene puente de hidrógeno, digamos. Por la misma razón, porque este tiene similar fuerza intermolecular que el agua, por eso se disuelve en agua. En cambio, esta no va a ser insoluble en agua directamente. ¿Por qué
El fenol es considerablemente más ácido que un alcohol. Este es el fenol y un alcohol lo representamos así, con un radical que cadena hidrocarbonada nada más. Por la acidez. Bueno, por la acidez, ¿qué significa? Que el fenol va a liberar más fácil el protón. La carga que queda sobre el oxígeno en el fenol se deslocaliza por resonancia en el anillo. En cambio, en el alcohol, la carga queda localizada, como les puse antes, localizada. Entonces, ¿qué significa carga localizada? Y está la carga ahí, enseguida el protón vuelve y se vuelve a unir. Por lo tanto, acá la reacción está desplazada a la izquierda. En cambio, acá el protón se va y cuando quiere volver, no la encuentra en la carga porque está deslocalizada en el anillo. ¿Cuál es el efecto sobre la fuerza ácida de los fenoles cuando tienen sustituyentes que atraen electrones o sustituyentes que liberan electrones? Esto es un fenol. Dice, ¿qué pasa con la fuerza ácida del fenol? Que ya sabemos que el fenol libera el protón y entonces queda ahí el oxígeno negativo y eso puede entrar en el anillo. Entonces, pregunta, ¿qué pasa con el fenol? Si yo tengo un sustituyente acá que le saca electrones o tengo un sustituyente acá que le da electrones. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es más ácido? Si este le saca electrones va a quedar en el anillo positivo, entonces esta va a entrar fácilmente. Muy bien. En cambio, si esta da, va a quedar negativo el anillo. Entonces, cuando se va acá, esta va a poder entrar y no, va a ser más difícil. Por lo tanto, va a volver a tomar el protón porque va a quedar localizada sobre ese oxígeno. El punto 31 dice, los plaguicidas deben atravesar la fase lipoide apolar de la cutícula vegetal para ejercer su acción. En el caso de los carbamatos, que ahí lo tienen marcado, y empieza a preguntar qué pasaría si yo reemplazo algo. Dice, se aumenta su capacidad de atravesar dicha fase si se reemplaza un hidrógeno del anillo por nitro. O sea que yo acá, en el anillo, que tengo 5 hidrógenos unidos a todos estos carbonos, le meto un nitro. ¿Voy a aumentar la polaridad o la voy a disminuir? Quiere decir que la hago más polar. Si la hago más polar, no va a poder atravesar fácilmente la fase de lípidos que es apolar. Dice, la sustitución de hidrógenos en el anillo por halógenos aumenta la capacidad. Tampoco, porque los halógenos van a aumentar los dipolos. La sustitución de hidrógenos por grupos alquilo en el anillo aumenta la afinidad con fases apolares. Sí, ahí sí, porque yo tengo los anillos. Si a los anillos le meto grupos metilos, ¿qué estoy haciendo? Aumentando las fuerzas de Van der Waals. Entonces, si aumento las fuerzas de Van der Waals, es más apolar y mejor va a pasar el plaguicida por la cutícula. Un par de electrones de la amina toma un protón y queda positiva. ¿Va a favorecer al estar positiva la interacción con la fase apolar? No, porque algo positivo no puede interaccionar con algo que sea todo Van der Waals. Dice, la sustitución de átomos de hidrógenos del grupo metilo, este metilo que está acá, por átomos de halógeno aumentan el carácter apolar. No, más polar lo hago, o sea que tampoco es verdadera. Por lo tanto, acá la verdadera es la C. Considerando los siguientes ácidos halogenados. Y empieza diciendo, el orden, o sea, veamos bien los ácidos, todos tienen la misma cadena, lo único que está cambiando es la cantidad de cloros. Por lo tanto, ¿cuál dirían ustedes que es más ácido, el primero o el último? ¿El que tiene menos cloro o el que tiene más cloro? El que tiene más cloro. El que tiene más cloro, más efecto inductivo, acuérdense, entonces los electrones que siempre quedan en resonancia en el ácido van a estar más atraídos cerca de los núcleos. Dice, el orden decreciente de valores de pKa, ¿qué quiere decir? Que si es más ácido tiene un pKa más bajo. Eso es verdad. Dice, el orden decreciente de valores de pKa es, y da una serie de valores, debido a que hacia la derecha aumenta el área superficial del ácido.
¿Aumenta el área superficial? Es falso, ¿no? Es falso. Cuando vos hablas de área superficial, decís la cadena aumenta. Vamos al B. El orden de valores de pKa da los mismos valores. Es incorrecto, debido a que no existe diferencia de electronegatividades en los halógenos. No tiene nada que ver, porque si bien los halógenos son siempre cloros, al haber 3 cloros en el último, hace que sea más ácido. El punto C. El orden de valores de pKa es correcto, debido a que hacia la derecha aumenta el efecto inductivo de los sustituyentes. Eso sí es verdad. Porque al haber 3 cloros, más efecto inductivo va a haber, que fue lo que dijimos al principio. O sea que la C es la correcta. Veamos D, que está mal. En realidad, todos los ácidos halogenados indicados poseen prácticamente el mismo valor de pKa, ya que la acidez se manifiesta por la disociación del grupo carboxílico. No, la acidez sí se manifiesta por la disociación del grupo carboxilo, que el grupo carboxilo es la disociación del protón, pero tiene que ver con la cadena. Siempre hemos visto que la cadena influye. Y el orden es incorrecto porque hacia la derecha disminuye la densidad del halogenuro del ácido. No, aumenta la densidad, porque la densidad era masa sobre volumen, acuérdense. Y como el volumen es parecido, este tiene mayor masa. Y la densidad no tiene nada que ver con el pKa. No, existen 3 dibromobenceno. ¿Qué significa dibromobenceno? ¿Cómo lo dibujo? Tiene 2 bromos en un benceno, digamos, En un anillo. Perfecto. aromática. Tengo un benceno y que tiene 2 bromos. Cuando hay un carbono que lo separa, acá es el meta. Y cuando están enfrentados, ¿cómo se llamaba? Para, perfecto. Bueno, qué bien, van a saber un montón. Dibromobenceno, meta y para. Dice, existen 3 dibromobenceno que funden a 87 grados, 6 grados centígrados y menos 7 grados centígrados. Dice, el isómero que funde a 87 grados produce un solo mononitro dibromobenceno. ¿Qué significa mononitro? Mono, ¿qué quiere decir? Uno. Nitro, que voy a meter un nitro. Y dibromobenceno es esto. Entonces, vamos a ver cuántos monobromos produce cada uno. Fíjense, acá, estas posiciones, estos 2 carbonos son equivalentes. Si yo pongo el nitro acá, es lo mismo que si lo pusiera allá. Y si lo escribo acá, es lo mismo de que si lo escribiera acá. Entonces, este produce 2 mononitrodibromobenceno. ¿Cuántos va a producir? Una cosa es poner el nitro acá, que queda entre los 2 bromos. Otra cosa es poner el nitro acá, que es lo mismo que ponerlo acá. Otra sería ponerlo acá. Entonces, ¿cuántos mononitrodibromobenceno produce ese? 3. Y en este caso, ¿cuántos mononitros? Es lo mismo esta posición que esta posición y esta posición que esta posición. Entonces acá produce un solo mononitro. Produce un solo mononitro. Esta produce 2 y esta produce 3. Correcto. La B sería entonces. La B. Indica el número de monoyodo derivados de los siguientes alquilbencenos. Alquil, acuérdense que es cadena hidrocarbonada. Monoyodo, o sea que voy a meter un yodo. Estamos en la misma que recién. Tengo el paracileno. Todas las posiciones son equivalentes. Por lo tanto, si meto un yodo, da lo mismo meterlo acá, que acá, que acá, que acá. ¿Cuántos monoyodo va a dar este? Solo 1. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Bien. El ortosileno va a dar 2 monoyodos. Una cosa es que ponga el yodo acá, que es la misma posición que acá, y otra cosa es que la ponga acá, que es la misma posición que acá. Entonces da 2 monoyodos.
El metacileno va a dar 3, porque uno que lo ponga acá, otro que lo ponga acá o acá, y otro distinto cuando lo pongo acá. Entonces da 3. Y el etilbenceno va a dar un monoyodo cuando lo pongo acá, que es igual que acá. Otro cuando lo pongo acá, que es igual que acá. Y otro distinto cuando lo pongo acá. Así que este da 3 también. La opción correcta acá es la A. ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos al casi último. Un éter y un alcohol isómeros poseen solubilidad en agua parecida. Sin embargo, su composición son muy diferentes. Y acá les hago recordar, el éter era oxígeno con 2 R's y el alcohol es el R con el oxidrilo. Entonces, el éter tiene dipolo-dipolo y el alcohol tiene puente hidrógeno. Y si son isómeros, quiere decir que tienen el mismo peso molecular. El alcohol es una molécula polar y el éter no lo es. Está mal, porque el éter también lo es, nada más que la fuerza intermolecular es dipolo-dipolo permanente. O sea que eso no es correcto. Ambas son moléculas de polaridad parecida, pero el éter tiene repartidas las cadenas hidrocarbonadas que se unen al átomo de oxígeno y por eso se compensa mejor. Eso no tiene nada que ver. Sí se reparten las cadenas, tienen polaridad parecida, puede ser, pero que se compensa mejor, eso no tiene nada que ver. ¿Ambas moléculas son capaces de formar puente de hidrógeno con el agua? Sí. Ambas forman puente de hidrógeno con el agua, lo que explica la solubilidad parecida y también en los puntos de ebullición, no de las fuerzas intermoleculares. D. La solubilidad depende del número de átomos de carbono de las cadenas, lo que explica que ambas moléculas tengan la misma solubilidad. Y los puntos de ebullición son distintos porque son familias distintas. Una de las familias de los éteres y otra de las familias de los alcoholes. Dudo. ¿Ambas moléculas son capaces de formar puente de hidrógeno con el agua? Sí, lo que explica la solubilidad parecida. Y solo la molécula de alcohol puede formar el enlace de puente de hidrógeno consigo misma, lo que explica el mayor punto de ebullición. Esta es la correcta. Dado el siguiente orden decreciente de basicidad, marcar la opción correcta. ¿Cuándo era básico un compuesto? Ácido libera protones. Base puede compartir electrones. Comparte electrones. Entonces, todas estas aminas tienen electrones para compartir. Todas. Lo estoy dibujando así para después no. Todas tienen electrones. Pero ¿qué pasa? Fíjense, acá tengo flúor. Los flúor son electronegativos. Atraen electrones. Entonces, este par de electrones se encuentran muy cerca del núcleo. ¿Se entiende? Sí. Acá tengo hidrógenos. Y el par de electrones, como acá los hidrógenos no hacen nada, se encontrarían en el medio. Y este es el último concepto que agrego ahora. Los R's, por un efecto que se llama hiperconjugación, que no lo estudiamos, así que no se hagan problemas, con solamente saber que hay un R, los R son donores débiles de electrones. Donores débiles de electrones. Por lo tanto, si los R donan electrones, va a haber repulsión con estos electrones y van a estar más lejos. Por eso, comparando estas tres aminas, este es más básico y este es el menos básico. ¿Por qué es más básico? Porque los electrones están más lejos en ese orbital atómico sp3, en cambio acá están más cerca del núcleo, por lo tanto, el protón, ¿a dónde va a ir más fácilmente? Y acá, porque los tiene más fácil para tomarlos. ¿Se entiende? Sí, profe. Este puede compartir más fácilmente los electrones. Entonces vamos a ver cuál es la opción correcta. La metilamina es más básica por el efecto electrodonador del grupo metilo. Esa es la correcta. El orden es incorrecto porque el flúor es más electronegativo. Sí, es más electronegativo, pero estabiliza más la base. No, no le estabiliza ni nada. Atrae más los electrones, pero no es que la estabilice. Y el orden correcto es este, que está escrito. El orden es incorrecto, de nuevo ahí está mal, porque refleja el orden creciente en la diferencia de electronegatividad. No, no tiene nada que ver. El orden es correcto porque los tres compuestos pueden formar puente de hidrógeno entre sí. ¿Cuál de estos puede formar puente de hidrógeno? El
primero y el segundo. Muy bien, primero y el segundo. El tercero no tiene NH. Los tres compuestos nitrogenados tienen fuerzas básicas similares porque todos tienen pares de electrones sin compartir. Sí, todos tienen pares de electrones sin compartir, pero siempre, como estamos viendo en en todo lo que es química orgánica desde que empezamos, siempre tengo que ver el contexto, a qué está unido y demás, porque si no, puede haber muchas diferencias.